Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí les traemos a continuación nuestro trabajo sobre movimientos obreros. En este apartado lo que pretendemos es más o menos abordar un poquito acerca de las conclusiones que podemos extraer muy brevemente, naturalmente. Bueno, en primer lugar podemos ver que las tesis abarcadas o las estudiadas comprenden sobre todo, ¿verdad?, en los años 75 y 85, aunque podemos también encontrar algunas otras del 74 hasta el 2011, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la producción se enfocó en este periodo de tiempo. Ok, con respecto a los movimientos obreros estudiados, muchos hicieron énfasis en movimientos bananeros, azucareros, cafetaleros, en la organización de mujeres, pequeñas partes en el sector industrial, en la manufactura textilera, y también abordó lo que es la conformación de grupos sindicales y cómo se desarrolla el sector informal a nivel de trabajo. Además, ¿verdad?, como tercera conclusión importante o relevante, el objeto de estudio se enfoca mucho a partir de la lucha de clases. Esto es algo que también nos es bastante importante de destacar, y que la organización obrera, ¿verdad?, a raíz precisamente de esta lucha de clases, se organiza sobre todo, mayoritariamente, en sindicatos, ¿verdad? Entonces aquí el sindicalismo siempre juega un papel fundamental dentro de lo que fue el cómo se organizó el movimiento. Ok, como cuarto apartado, diríamos que en la mayoría de las tesis se recomienda que el trabajador social se inserte en las organizaciones obreras, proponiendo nuevos mecanismos para la práctica de la profesión y nuevas técnicas. Es decir, que el trabajador social va a ser como una herramienta, alguien que va a acompañar al obrero y a la organización sindical en su proceso de lucha. Además, las tesis expuestas, o las que más pudimos analizar, exponen sobre todo que el abordaje del trabajo social se haga sobre todo a partir de lo que es la gerencia social, ¿verdad? Proponen también que exista un poquito del ámbito socioeducativo para poder hacer una mayor concientización y para poder establecer mejores programas más adecuados para trabajar con los diferentes trabajadores y demás, pero mucho del trabajo, del aporte que hace el trabajo social dentro de las organizaciones, ya sean sindicales o de obreros en general, ¿verdad?, de cualquier tipo, el aporte, lo que se busca es más bien que sea casi siempre desde el ámbito de la gerencia social. Y como última instancia, nos referimos a que el común denominador descartado corresponde a que las obras en su mayoría tratan con personas o sujetos que presentan dificultades económicas, que se encuentran en condiciones paupérrimas, condiciones laborales ineficientes, poca formación teórica, y etcétera. Entonces, muchas de las problemáticas que acabamos de enunciar son las que va a trabajar en sí la profesión. Eso sería más o menos así a grandes rasgos algunas de las conclusiones más importantes y a nivel más general que podemos extraer de todo el análisis y de todo el estado de la cuestión del movimiento obrero que pudimos realizar a partir del estudio de las tesis. Saludos. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está en los cojones de... Bueno, este es el tercer apartado y es en el que vamos a resumir nuestras propias conclusiones. Como primera de ellas, quisiera mencionar que dependiendo la época en la que se encuentran,
se va a abordar más o menos una temática en especial. Nosotros encontramos que los movimientos obreros se trataban más en la época de 1975 a 1985. Además, ¿qué? El movimiento obrero diferente al europeo. Ah, bueno, el movimiento obrero es diferente al europeo, muy importante. No, o sea, a lo que podemos destacar de la conclusión, o la conclusión a la que pudimos llegar, es que la formación y la organización, sobre todo obrera, en Costa Rica particularmente, es bastante diferente a lo que fue el movimiento obrero, ¿verdad? El movimiento obrero europeo es muchísimo más organizado y tiene mayor cohesión. Además tiene una mayor injerencia política, de acuerdo a lo que también podemos ver en el curso, ¿verdad? En Costa Rica, en parte sí, en parte no, o sea, no tiene tanta injerencia política y no es tan fuerte como se quisiera. Bueno, nosotros concluimos que en este periodo histórico el trabajo social fue una de las herramientas principales para ayudar las asociaciones de obreros y sindicalismo para que pudieran lograr sus intereses. Además, como conclusión número 4, a pesar de que el trabajo social debería actuar, o más bien el trabajo social debería haber hecho un aporte muchísimo más significativo a nivel de producción de tesis de grado, ¿verdad? O trabajos finales de graduación, encontramos bastante poco relacionado específicamente con movimiento obrero, porque sí encontramos muchísimas tesis que apuntaban a lo que era el movimiento, o más bien a los obreros, a los trabajadores, a los sindicatos, a diferentes organizaciones de diferentes gremios particulares, pero lo que estudiaba propiamente el movimiento obrero como tal es bastante poca la producción que existe. Y como última conclusión, quisiéramos hacer mención de que el movimiento obrero en Costa Rica se movía con el fin de mejorar las condiciones laborales y el salario de los obreros en la mayoría de los casos. Es decir, que no trascendía a más allá, sino que solamente eran como los logros que podían alcanzar en ese momento. Es correcto. Y más o menos esas son las conclusiones a las que nosotros pudimos llegar. Entre otras, se puede ampliar más el asunto. Baila, hermano, el vals